Buen día a todos, bienvenidos a esta nueva sesión y el tema que vamos a tocar pues es el diseño y evaluación de protocolos de seguridad, que como sabemos esta es una herramienta que va a orientar a a las organizaciones a tomar esas acciones frente a las situaciones críticas, ¿no? Y hoy justamente vamos a ver cómo se va a estructurar este protocolo desde cero, también qué aspectos debemos considerar para que sea un protocolo claro, efectivo y aplicable, y cómo podemos evaluarlo, pues, para asegurar que realmente funcione cuando más se necesite. Bien, vamos a comenzar aquí definiendo primero qué es el protocolo de seguridad, que como bien ahí lo menciona, es ese plan que establece los mecanismos y la forma de actuar, ¿no? Para poder prevenir y enfrentar las amenazas como accidentes o enfermedades ocupacionales y también para pues tener acordadas las reglas mínimas de comportamiento, ¿no? Que todas las personas, en este caso los trabajadores, los miembros de la organización, deben de optar para minimizar los riesgos. En sí son cuatro pasos fundamentales para poder elaborar ese protocolo que ahí pues pueden visualizar, ¿no? El primer paso es el diagnóstico, saber qué es lo que está pasando en el ámbito laboral, ¿no? ¿Qué necesidades se necesita? Identificar cuáles son esos riesgos. Luego está la planificación, en donde ahí pues se va a anotar, se va a registrar qué es lo que se va a realizar, ¿no? Y en la implementación, pues ya se va a llevar la acción de lo que previamente se ha planificado en el paso número 2. Y finalmente, otro paso fundamental, pues es la evaluación, ¿no? Para poder ver justamente si es que ese protocolo que se haya elaborado, pues sea verdaderamente efectivo, ¿no? Y esté protegiendo a los trabajadores, que es lo más importante. Bien, vamos a aquí seguir definiendo claramente qué es un protocolo de seguridad. Ahí básicamente pues es ese documento que contiene un conjunto de pasos, de acciones que deben de seguirse, ¿no? Ante una situación que pues puede poner en peligro la integridad de los trabajadores. También poner en peligro el ambiente laboral o incluso la continuidad de las operaciones. Por ejemplo, ¿no? En una empresa del sector alimentos, pues que siempre tienden a utilizar un elemento fundamental que es el amoníaco en sus sistemas de refrigeración, ¿no? Y pues ahí debe de existir un protocolo ante fuga de gas y este protocolo debe especificar claramente pasos importantes, ¿no? Procedimientos como primero identificar una posible fuga, ya sea pues por el olor o los sensores activados, también quién debe de intervenir, parte también, ¿no? Fundamental de registrar ahí en el protocolo qué equipo se debe de utilizar, puede ser máscaras con filtros, respiradores o traje químico, también cómo evacuar el área y dónde dirigirse en caso pues de estas fugas, ¿no? Y puede ocasionar incendios, cuáles son esas rutas de evacuación y los puntos de reunión designados. Cada uno de ellos entonces es parte ya de la asignación de un buen conjunto de instrucciones claras y estructuradas. Bien, este protocolo pues se construye a partir de las normas, ¿no? En este caso, pues de la ley 29783, que como sabemos es la ley de seguridad y salud en el trabajo. También si es que la organización quisiera, pues tener un reconocimiento y certificarse internacionalmente, están los estándares como la ISO 45001, ¿no? Y también pues de lecciones aprendidas e incidentes anteriores, también parte de ahí este protocolo para tener esa guía estructurada. Ahora, para consolidar el concepto de protocolos de seguridad, vamos a visualizar aquí un video en donde justamente pues nos va a mostrar, ¿no? Qué es el protocolo de seguridad y por qué se debe de aplicar a cada una de las organizaciones. Porque es importante, ¿no? Que cada empresa considere este documento parte ya de una estrategia de prevención. Directo con, como siempre, Sofía Ruiz Ambrís, que nos tiene información esta mañana. Querida Sofía, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Este fin de semana la mayor búsqueda en redes sociales fue la palabra protocolos. ¿Qué es un protocolo de seguridad? ¿Cuál es su función o para qué sirve y por qué todos deberíamos tener uno? Claro, gracias a la tragedia ocurrida en un parque temático en el país, es que todo el mundo buscó o googleó esta palabra. Yo quiero empezar platicando que un protocolo de seguridad es un documento donde se consignan estrategias con todos los pasos que se deben seguir para ejecutar medidas de protección y prevención o acciones seguras dentro de un área, no importa cuál sea esta. Una empresa puede tener diferentes protocolos, puede tener protocolos contables, puede tener protocolos en caso de incendio, no sé, todos los que sean necesarios de acuerdo a la actividad o objeto social de la empresa. Entonces, los protocolos de seguridad de una empresa son documentos que contienen pasos a seguir para todos los procesos de seguridad dentro de la compañía. En este documento o en este instructivo, si le podemos bien llamar de alguna manera, se tienen en cuenta todas las variables de riesgo que pudieran llegar a acontecer o que pudieran afectar a una empresa o a los participantes de esta empresa, ya sean propios o extraños, y los lineamientos a seguir no solamente para solucionar, sino para contener y para poder resolver. Esta parte es fundamental. Los protocolos de seguridad aseguran a las labores realizadas bajo, o más bien, aseguran que todas las actividades que se realicen se realizarán bajo una normativa de secuencia efectiva, es decir, se establecen las variables de seguridad que puedan llegar a afectar los procesos. Todos los procesos pueden tener un error humano. Ya nos platicaban cómo pasó todo esto y lo terrible es que fue la falta de precisión en uno de los protocolos los que llevó a esta omisión que desencadenó una tragedia. Pero todo parte de una omisión, ya sea una omisión humana que a lo mejor no fue parte de falta de capacitación, pero sí fue una omisión dentro de un proceso. Se dice que un proceso es una secuencia de pasos o es una secuencia de hechos que tendrían que estar todos alineados para tener un control final. Esto debería suceder en todas las empresas y en todas las áreas. Por ejemplo, hablando en temas de seguridad financiera, existen procesos que te permiten una compra segura. ¿Cuál podría ser esto? Si lo pensamos en términos nacionales, podríamos pensar que las licitaciones que sí se hacían en administraciones pasadas llevaban a un proceso de sanidad administrativa y segura, porque tenía que haber primero el anuncio de un concurso para temas de solución económica o para encontrar la mejor solución económica, y esta secuencia de datos nos daba la compra más efectiva o más barata. Lo mismo sucede en términos de seguridad física, de seguridad laboral o de seguridad de los participantes de nuestra empresa o negocio. Su importancia radica en que siempre será muchísimo más barato prevenir. Los protocolos se crean teniendo en cuenta las distintas necesidades y realidades de la empresa y según el enfoque que se tenga de ella. Es decir, se elaboran distintos objetivos basados en distintos eventos o sucesos. Esto ya lo he venido platicando. El objetivo es que estos protocolos deben contener normas a seguir desde el punto de vista de la prevención. Están orientados a evitar riesgos posibles y mayores gastos. Una de las cosas más importantes de nuestra empresa y negocio es mantener la sanidad, la salvedad y el buen decir. Uno de los elementos que no podemos contrarrestar es la opinión pública. Por eso es que tenemos que cuidar este tipo de elementos muy bien para poder proteger la empresa de todos los riesgos y de alguna forma promover la cultura de la prevención, estableciendo de forma anticipada cómo podemos afrontar los sucesos, contenerlos y sobre todo resolverlos. Esa es la información. Bien, entonces ahí el video nos ha mencionado parte fundamental, ¿no? De los protocolos de seguridad y también pues recalca, ¿no? Que es ese documento de paso a paso que se debe de realizar. Ahora vamos a aclarar aquí un punto clave que pues muchas veces genera confusión y es la diferencia entre procedimiento, protocolo e instructivo. Pues aunque todos se usan en la gestión de seguridad y salud, no son lo mismo exactamente, ¿no? Y cada pues uno cumple su propósito diferente. Comenzando ahí con el procedimiento, este es un documento que pues describe cómo se va a llevar a cabo una actividad de forma habitual.
de manera ordenada y segura. Aquí su enfoque pues es más operativo y también preventivo. Por ejemplo, ¿no? Una empresa que realiza trabajos en altura, aquí tendrá sus procedimientos justamente para trabajos en altura, pues donde se indican cuáles son esos pasos desde la inspección previa del área hasta pues el uso obligatorio del arnés, verificando también los puntos de anclaje que son muy importantes, hasta el uso pues de una línea de vida. Entonces, este es un documento que se aplica a tareas frecuentes, también pues a tareas planificadas, y aquí pues busca también asegurar que todos en el trabajo realicen esos procedimientos bajo los mismos estándares. Ahora, pasando para el protocolo, que pues es un poco diferente, como ya hemos ido mencionando, ese protocolo no se usa para tareas cotidianas, ¿no? Sino para responder ante una situación crítica o de emergencia. Es una guía, un documento también que pues organiza la respuesta, define cuáles son esas responsabilidades para cada área, para cada trabajador, también pues los recursos y los tiempos. Un ejemplo concreto de un protocolo pues sería el protocolo antiderrame de ácidos peligrosos, ¿no? Que pues es comúnmente ahí utilizados en plantas químicas. Y este documento pues va a detallar las acciones inmediatas que se debe de tomar, en este caso, para la correcta prevención, ¿no? Y la correcta respuesta de emergencias, como por ejemplo la activación de alarmas, el uso de trajes especializados, como contener el derrame y a qué autoridades pues se debe de informar. Y como vemos, pues ahí el protocolo ya busca más que nada controlar los daños y evitar que una emergencia se convierta en un desastre. Y finalmente tenemos el instructivo, que pues es el documento, digamos, más detallado de los anteriores, ¿no? Aquí el instructivo describe paso a paso cómo ejecutar correctamente una tarea específica o cómo utilizar un equipo, y pues un ejemplo sería, ¿no? Un instructivo para el uso correcto de los extintores portátiles. Y aquí puede indicar cómo verificar la presión, quitar el seguro, apuntar a la base de fuego, también apretar la palanca o mantener una distancia, ¿no? Entonces, este documento está pensado incluso para un personal sin experiencia previa y muchas veces pues incluye imágenes o pictogramas. Bien, entonces en resumen, el procedimiento se aplica, digamos, a tareas habituales. El protocolo se activa en emergencias o situaciones críticas y el instructivo ya es esa guía detallada para una tarea concreta. Y conocer pues esta diferencia es clave para poder aplicar correctamente cada una de estas herramientas en la gestión de riesgos. Continuando pues con uno de los puntos más importantes de esta sesión, ¿por qué es importante, por qué es clave diseñar y evaluar los protocolos de seguridad en la prevención de riesgos, ¿no? Primero, como pueden ver ahí en la diapositiva, un protocolo bien diseñado organiza la respuesta de una empresa ante situaciones peligrosas o críticas, ¿no? Pensando ahí en un ejemplo, pues sería en una planta embotelladora en Lima, pues que había una fuga de gas por un mal acople de un cilindro, ¿no? De dióxido de carbono, y aquí el personal pues no tenía en claro qué es lo que debía hacer, ¿no? Qué procedimiento, qué paso iba a seguir para poder tener una respuesta más adecuada ante esa emergencia. Y diseñar pues un protocolo justamente permite reducir los errores humanos. Y en situaciones de emergencia, aquí el nerviosismo, la confusión pues son normales, ¿no? Pero si ya los trabajadores han sido capacitados bajo un protocolo claro, ya saben exactamente qué es lo que van a hacer, ¿no? Cómo actuar ante esa emergencia. Por ejemplo, en una empresa se puede activar aquí un protocolo ante el deslizamiento de talud, ¿no? Y gracias a este, pues ya los operadores dejarían sus puestos de forma segura, también reportarían
en este caso los puntos visibles y reportar también si es que hubo o no hubo víctimas. Y todo eso porque el protocolo ya había sido pues diseñado, ¿no? Aprobado y conocido por cada uno de los trabajadores. Otro aspecto fundamental es que el protocolo define responsabilidades y esto en momentos críticos, ¿no? No, pues no puede haberse parte de estos protocolos realizarse una improvisación, sino ya conocer todas esas responsabilidades, todo lo que debe de seguir después de una emergencia. Ahora sobre la evaluación, ¿para qué sirve? Pues para detectar, ¿no? Si es que el protocolo realmente funciona en la práctica. Por ejemplo, durante un simulacro de incendio en una empresa, pues se puede detectar que el punto de reunión estaba, digamos, mal ubicado, ¿no? O muy cerca a una zona de carga de combustible o muy cerca a un peligro inminente para el trabajador. Entonces, esa falla se corrige gracias, pero a la evaluación posterior al simulacro, lo que pues demuestra que ese protocolo que se haya realizado no puede ser solo un documento, ¿no? Sino debe de revisarse constantemente, también darle esa evaluación y si es necesario ajustar cada uno de los parámetros que se haya descrito en ese protocolo. Además, no olvidemos que estos protocolos bien gestionados también fortalecen la cultura preventiva, ¿no? El trabajador ya deja de ver a la seguridad como una carga, digamos, administrativa y empieza ahí a entender que los protocolos pues están para proteger sus vidas, están para proteger también a sus compañeros. Y pues aquí ya se involucran más, ¿no? Se reportan las desviaciones, los actos inseguros, también los trabajadores tienden a proponer mejoras y actúan con más responsabilidad. Entonces, ¿no? Este protocolo bien diseñado también va a salvar vida y evaluarlos va a garantizar que realmente sirvan para lo que se necesita. Tenemos aquí las fases para el diseño de un protocolo de seguridad. Vamos a iniciar con la primera, que es la fase de aquí en el diseño de un protocolo de seguridad. Y la primera fase que podemos ver es la identificación del riesgo, situación crítica. Aquí, pues, si no sabemos qué peligro queremos controlar, no vamos a poder diseñar ninguna medida eficaz, ¿no? Por ello es importante, como primer paso, como primera fase, identificar cuáles son esos riesgos a los cuales el trabajador está expuesto. Y en esta fase ya comienza pues con un análisis del entorno de trabajo. Hay que observar qué actividades se realizan, con qué materiales, qué maquinarias están involucradas y qué podría salir mal, ¿no? Digamos que el trabajador no conoce cómo realizar correctamente una tarea o no cuenta con los EPPs adecuados o no tiene la capacitación o las maquinarias sin mantenimiento, entonces justamente en esta fase va a ayudar a permitir identificar esos riesgos. Y aquí ya se trata pues de revisar esa información concreta que va a servir para diseñar el protocolo. Por ejemplo, ¿no? En una empresa que utiliza cámaras frigoríficas, se identifica que el riesgo crítico es una posible asfixia, ingreso a las cámaras sin ventilación adecuada o sin verificación previa, entonces aquí pues se detecta, ¿no? Porque en la matriz C actualizado se anotó una observación de que pues un trabajador había ingresado sin equipo de comunicación y quedó atrapado por minutos. También es útil aquí analizar los reportes de incidentes, porque si en una planta química se han registrado 3 derrames menores de ácido en el último año, aunque no haya habido lesionados o accidentados, pues eso ya indica un patrón de riesgo, ¿no? No esperar entonces a que ocurra algo grave, sino actuar antes. Y esa es la lógica de esta fase, ¿no? Detectar lo que podría pasar y preparar la respuesta desde ya. Tenemos herramientas claves para utilizar y hacer uso aquí en la identificación, la primera fase, que la más conocida, pues es la matriz I+C, ¿no? Que permite identificar esos riesgos, también cruzar los peligros con las consecuencias. Otra herramienta sería la evaluación de las tareas críticas, que
se va a permitir analizar cada paso de una tarea peligrosa. Las inspecciones de seguridad también, pues donde los supervisores o los miembros del comité o los responsables van a detectar esas condiciones o actos inseguros que pongan en peligro la vida del trabajador. Y entonces, pues, ¿no? Aquí en esta primera fase se va a identificar claramente cuál es ese riesgo, dónde está ocurriendo, en qué área y a quién afecta, para luego ya poder desarrollar un protocolo que justamente pues abarque ese peligro de forma más efectiva y realista. La segunda fase es el diseño de un protocolo, en este caso la determinación del objetivo, y también es clave porque es ese objetivo que va a ser el eje de todo el documento, ¿no? Una vez que ya se haya identificado el peligro, ¿no? En la fase uno, lo siguiente es preguntarse qué exactamente queremos lograr con este protocolo. Y la respuesta pues no debe de ser ambigua aquí, ¿no? Sino debe de ser entendible, debe de ser objetivo, debe de ser claro, también específico. Por ejemplo, si en una planta de tratamiento de aguas detectamos que el mayor riesgo está en el manejo de productos como el hipoclorito de sodio, ¿no? Entonces aquí el protocolo que se diseñe debe de tener un objetivo común a ello y relacionado a ello, como prevenir lesiones por contacto químico o por lesiones por exposición a vapores tóxicos, ¿no? Durante esa manipulación de ese elemento químico. Y este objetivo, pues ya nos dice qué tipo de accidentes se quiere evitar, dónde ocurre, también con qué sustancia y en qué parte del proceso se va a presentar. Otro caso concreto que podríamos mencionar aquí, pues es la de un almacén logístico, ¿no? De materiales de construcción. Aquí básicamente pues tienden a los trabajadores a sufrir accidentes por caída que ingresó o realizó alguna maniobra sin autorización previa a la actividad, ¿no? Entonces, a partir de eso ya se diseña también un protocolo justamente identificando qué es lo que se quiere lograr con ello, como por ejemplo evitar el ingreso no autorizado y reducir el riesgo de atropello en zonas de tránsito de montacargas, ¿no? Entonces ahí este vendría a ser ya el eje, el enfoque del protocolo. Todo lo que viene después, las acciones, los responsables, la señalización, también las medidas preventivas, ya también va a girar alrededor de ese objetivo, ¿no? Para justamente cumplirlo. Y un buen objetivo, pues debe de tener también características fundamentales. Como ya se mencionó, tiene que ser específico, indicar con claridad cuál es ese riesgo y la acción que se va a desear tomar. También debe de ser medible ese objetivo, poder saber si es que se cumple o no. También que sea alcanzable y realista, ajustado a los recursos disponibles de la empresa, ya que pues un error común aquí es redactar objetivos no adecuados, ¿no? Como en este caso, simplemente mejorar la seguridad o prevenir accidentes tienden a ser esos objetivos redactados de mala manera. Y estas frases pues no sirven para poder diseñar acciones concretas. En cambio, colocar objetivos específicos, medibles y que sean realistas, como en este caso actuar ante una caída desde altura superior, digamos, a 2 metros en zonas de techado durante mantenimiento. Entonces ahí sí ya nos va a permitir definir cuáles son esos pasos y asignar las responsabilidades de forma más precisa, ¿no? Porque pues ya estamos optando por un objetivo que es más específico, en donde se está brindando mucho más detalle. Entonces aquí el objetivo del protocolo va a marcar esa diferencia en el rumbo de todo lo que se vaya a diseñar en el protocolo. Pasamos ahora a la tercera fase, que es la definición del alcance, ¿no? ¿Para qué sirve esta parte? Pues para poder delimitar a quién se va a aplicar ese protocolo, en qué espacios o en qué momento se va a llevar a cabo. Y esto pues va a evitar suposiciones y también va a asegurar que ese protocolo se aplique correctamente y de forma específica. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que
estemos diseñando un protocolo para prevenir caídas en trabajos en altura, entonces aquí es fundamental saber a quiénes se les va a aplicar ese protocolo, digamos a todos los trabajadores de la empresa o a solo un sector de la organización, ¿no? Digamos a los administrativos, a los operarios, a los almacenistas, a los ingenieros. Entonces aquí es pues fundamental definir ese alcance, ¿no? Con precisión. También hay que ser específicos en ello. Por ejemplo, indicar que ese protocolo que se va a diseñar va a aplicar a todo el personal operativo y contratista que pues realizan trabajos por encima de 1,8 metros, ¿no? Que es lo habitual y establecido ya, que se considera ya trabajo de alto riesgo. Entonces, delimitar ese enfoque, ese alcance, va a permitir saber y diseñar también de una mejor manera los protocolos. Y esto ya nos dice, pues, quién, dónde y cuándo se va a aplicar. Es la función básicamente del alcance. Otro punto que debemos de mencionar aquí es el error común, ¿no? Que se tienden a presentar. Por ejemplo, decir aplica a todos los trabajadores, en este caso pues no ayuda, ¿no? Porque no todos están expuestos al mismo riesgo. Los almacenistas están expuestos a un riesgo diferente que a los operarios, ¿no? Que siempre están en contacto con maquinarias, con sustancias. Entonces, de ahí la importancia de poder definir cuál es ese alcance del protocolo. Entramos ahora a la fase, digamos, más operativa y crítica del protocolo, que es la descripción detallada ya de las acciones. Y en esta sección se va a responder a las preguntas claves como qué es lo que se va a hacer, quién lo va a realizar, ¿no? ¿Quién va a ser ese responsable? También cómo lo va a hacer, cuándo y con qué se va a realizar, con qué recursos. Y el protocolo, pues, tiene que convertirse aquí en esa guía, en ese documento concreta de actuación, ese paso a paso sin dejar espacio a la improvisación. Por ejemplo, ¿no? Un protocolo ante derrames de ácido sulfúrico en la planta. Aquí se deben de detallar acciones específicas, como por ejemplo la detección y alerta para ese protocolo, quién va a ser el responsable, digamos cualquier trabajador en el área, ¿no? También cuál va a ser esa acción que se va a tomar. En este caso, activar la alarma manual o notificar al superior inmediato. Dentro de los recursos, pues el pulsador de alarmas o radio de comunicación se debe de considerar en ello. Ahora, si pasamos más ya a un tema de evacuación del área, también debemos de designar quién va a ser el responsable. En este caso, pues puede ser el supervisor de turno. Ahora, la acción que se va a llevar a cabo sería coordinar la salida ordenada del trabajador hacia el punto seguro. Y el recurso pues que se va a utilizar para ello sería la señalización, las rutas despejadas o el megáfono que son muy comunes usadas en este tipo de evacuaciones. Ahora, si nos vamos a la contención del derrame, en este caso, pues el responsable va a ser la Brigada de Respuesta Química. ¿Qué acción se va a tomar? Usar materiales absorbentes específicos. ¿Qué recursos? Los EPPs especializados. Entonces, por cada situación que se presente, debemos de delimitar cuál es el responsable, ¿no? ¿Quién es el que se va a encargar de llevar a cabo ello? También, ¿cuál va a ser la acción y con qué recursos se va a realizar? Y cada acción pues debe de tener un orden lógico y realista, considerando aquí los recursos y los tiempos disponibles también. Además, es muy útil también dividir las acciones en fases. Antes del evento, que son ya esas acciones preventivas y controladas, en donde pues se revisan todo lo previsto también durante el evento. Aquí están las medidas de respuesta inmediata y después del evento, pues es ya esa evaluación, ese análisis de causa y mejora, ¿no? Y también es válido usar diagramas de flujo o mapas visuales que permitan
y faciliten la ejecución, sobre todo cuando pues hay personal con bajo nivel de lectura o en empresas donde la rotación es alta, ¿no? Entonces, con estas herramientas, como también los checklists, va a ayudar a entender un poco mejor estos protocolos. Muy bien, llegamos a la fase 5, que son los recursos necesarios. Y aquí debemos identificar todo lo que se requiere para poder ejecutar correctamente las acciones establecidas en el protocolo, ¿no? Desde los equipos personales hasta también todo lo demás que vaya a necesitar. Tenemos aquí algunos recursos necesarios, como por ejemplo los equipos de protección personal, por ejemplo, en un protocolo para poder intervenir ante una fuga de un químico, pues los trabajadores digamos, de la brigada deben de contar, ¿no? Con trajes especializados para ese químico, también respiradores automáticos, autónomos, los guantes especializados para resistir ante esos elementos químicos, también las botas adecuadas para ello, ¿no? Y si estos EPPs no están disponibles o están vencidos, pues el protocolo simplemente no se puede ejecutar. Por ello es importante también, ¿no? Otro recurso fundamental son los kits o equipos técnicos y en el caso pues de un protocolo, digamos, ante derrames de aceite hidráulico, quizá requiere los kits de contención, ¿no? Como las barreras absorbentes, almohadillas, bolsas para residuos contaminados. También la señalización de piso mojado o área peligrosa, en este caso las cubetas de emergencia o tambores, ¿no? Ahora bien, no todo es equipo físico, también pues hay que considerar los recursos humanos y el protocolo debe de funcionar con el personal realmente disponible. Por ejemplo, si un protocolo de rescate en espacios confinados requiere 3 personas entrenadas y solo hay una en un turno, entonces ese protocolo es inevitable, ¿no? Entonces, que es fundamental contar con ese recurso humano. También hay que revisar los turnos de trabajo, la rotación del personal y asegurarse de que siempre pues hay alguien capacitado para ejecutar cada parte del protocolo. Además, tenemos allí los medios de comunicación que son esenciales en caso de emergencias, ¿no? Perder tiempo intentando avisar lo que ocurre, pues puede costar vidas. Por eso un protocolo debería de prever aquí los radios de comunicación con batería cargada, también los teléfonos de emergencia visibles, los megáfonos en puntos estratégicos para la evacuación. Y finalmente, no olvidemos ahí el presupuesto. Aquí tener los recursos implica también costos, ¿no? Como la reposición del EPP, costos asociados al mantenimiento de extintores o capacitaciones periódicas. Entonces, aquí el protocolo debe de prever si la empresa tiene o puede asignar los recursos económicos para sostener esto a largo plazo. Y como podemos ver, ese protocolo sirve para ser ese respaldo de los recursos físicos, humanos y logísticos y se convierte ya en un documento importante. Llegamos a otra etapa que es la fase 6 y aquí vendría a ser la incorporación de las normas legales y las normas técnicas. ¿Por qué es tan importante esta fase? Porque ningún protocolo puede diseñarse solo en base a lo que parece lógico. Debe estar alineado con las exigencias legales y también los estándares técnicos vigentes, ya que pues eso no solo va a dar ese respaldo, sino también la validez jurídica ante las inspecciones o auditorías que se vayan a realizar o fiscalizaciones. En el contexto peruano, como sabemos, el primer marco obligatorio que todas las organizaciones deben de revisar es la Ley 29783, junto con su reglamento que es el Decreto Supremo la 005. Esta ley pues establece, por ejemplo, ¿no? que toda empresa debe de contar con medidas preventivas específicas ante cada tipo de riesgo identificado previamente y que también debe de capacitar al personal en protocolos de emergencia.
Por ejemplo, si estamos desarrollando un protocolo de evacuación en caso de incendio, entonces este se debe de considerar las exigencias del artículo 48 del reglamento de la ley 29783, que ahí en ese artículo justamente indica que el empleador debe de optar medidas ante situaciones de emergencia, ¿no? Incluyendo los simulacros periódicos. Tenemos ahí el Código Nacional de Electricidad, que pues si el incendio puede estar relacionado con fallas eléctricas, entonces aquí es fundamental desarrollar y tomar en cuenta este tipo de agente. Pero no solo pues se aplican normas nacionales, ¿no? También pues se deben de integrar aquí las normas internacionales, como ya sabemos la ISO 45001, que pues establece esos lineamientos para la planificación, para la implementación y la revisión de todos esos controles. Y según esta normativa internacional, los protocolos deben de ser parte ya del sistema de gestión, ¿no? Estar documentados, actualizarse tras cualquier cambio y siempre estar en esa mejora continua de esos protocolos. Otro ejemplo que podríamos mencionar en ello es si diseñamos un protocolo para el manejo de sustancias químicas peligrosas, em, debemos de basarnos también en la ficha de datos de seguridad, ¿no? Desde cada sustancia. Y las guías técnicas internacionales, también como la NIOSH, indican que pues qué tipo de EPP corresponde para cada exposición, ¿no? Pues la exposición a riesgos es diferente a la exposición a agentes químicos. Por ello es importante, ¿no? Saber qué tipo de EPP corresponde para cada uno de ellos. Y finalmente llegamos aquí al paso, a la fase 7, donde hablamos de los formatos y los registros asociados al protocolo. Este punto es fundamental porque lo que no se registra, no se puede demostrar ni tampoco mejorar. Aquí los formatos son los documentos que dejan constancia de que el protocolo ha sido ejecutado y evaluado correctamente. Veamos un caso concreto, un protocolo para, digamos, responder ante caídas desde altura. Se puede incluir como anexo un formato de activación de emergencia, ¿no? Que pues debe de ser llenado por, en este caso, el supervisor cuando ocurre un incidente. Y este formato que va a realizar pues debe de incluir la fecha y la hora del evento, del accidente, también la persona afectada, en este caso pues el trabajador, también qué acciones han sido tomadas en ese momento, cuál ha sido ese tiempo de respuesta, quién ha sido el personal involucrado, también pues las observaciones y las medidas correctivas. Y este documento justamente permite hacer un seguimiento real de ese protocolo y saber si ha sido útil o si es que ha habido fallas, ¿no? O en qué se puede mejorar. Otro ejemplo, pues si se realiza un simulacro de evacuación, debe de existir un formato también adecuado a ello, ¿no? Para registrar, como por ejemplo el tiempo de evacuación total, las fallas detectadas como puertas bloqueadas, personas que no evacuaron. También los nombres y cargos de los participantes, las recomendaciones para una próxima vez. Y estos registros que hemos mencionado permiten evaluar cuál ha sido ese desempeño del protocolo y sirven también como evidencia ante una auditoría del Ministerio de Trabajo o por la SUNAFIL o por certificación de la ISO. También existen formatos preventivos como los checklists de verificación previa, ¿no? Por ejemplo, antes de realizar un trabajo en espacio confinado, aquí se debe de llenar ese formato para poder asegurar que se han verificado la medición del gas, también el sistema de ventilación que esté funcionando correctamente, verificar los permisos de trabajo emitido y si es que el trabajador pues cuenta con los EPPs adecuados para ese trabajo. Y no olvidemos que los formatos también de capacitación son importantes. Esto para demostrar que el personal ha sido instruido en el uso de los protocolos. Y en una inspección o investigación post-accidente, si no se demuestra que el trabajador fue capacitado, pues la empresa asume la responsabilidad directa.
Bien, entonces, como hemos visto, estos formatos y registros aseguran y facilitan la mejora continua, también respaldan legalmente a la organización. Y todo protocolo bien estructurado debe de tener también pues anexos con formatos listos para usar. No basta entonces con decir solo qué hacer, sino también pues debemos poner podemos y debemos de demostrar que sí se realizaron lo que se detalló en ese protocolo. Bien, entonces una vez diseñado el protocolo con todos sus pasos, los recursos y anexos, no podemos simplemente ahí dejarlo. Ahora vamos a ir a la siguiente fase, la fase 8, que es la fase de validación, porque es aquí donde realmente comprobamos si el protocolo sirve en la práctica y no solo ahí en el documento. Y la validación tiene un objetivo claro, que es justamente probar el protocolo, también encontrar esas fallas, mejorarlos antes de que se use en una situación real. Por ejemplo, si pongamos que hemos elaborado un protocolo de evacuación ante sismos en un edificio corporativo, entonces el documento puede estar, digamos, perfectamente redactado, ¿no? Eh, considerando las rutas de evacuación, los puntos de reunión, también los roles asignados. Pero al hacer el primer simulacro se detectan fallas, como las escaleras estaban parcialmente bloqueadas por, digamos, cajas de archivos o por otro elemento. Entonces, este tipo de acciones, todo eso se descubre, ¿no? Solo cuando se valida el protocolo con simulacros o pruebas pilotos. Y gracias a esos errores detectados, y el protocolo se ajusta a una mejor medida y se fortalece mediante la mejora continua. La validación también pues, puede hacerse mediante las auditorías internas o externas. Por ejemplo, si una empresa quiere cumplir o implementar o certificarse con la ISO 45001, un auditor va a revisar si el protocolo incluye los controles necesarios, ¿no? Si ha probado y si ha actualizado luego de un incidente o cambios en las operaciones. Y si no pasa esa revisión, pues el protocolo debe de ser corregido antes de su aprobación final. Otra forma de validación es la revisión por expertos, que si estamos diseñando un protocolo para manipular, digamos, un químico, aquí es clave que el área de seguridad lo revise, ¿no? Pero también pues que lo vea un especialista en ese, específicamente en ese agente químico. Y pues ya que puede detectar algunos aspectos que un supervisor común que no tenga experiencia en ese agente químico, pues no percibe, ¿no? En cambio, si ya se cuenta con la revisión de expertos, va a permitir que ese protocolo pues sea la más adecuada. Y por supuesto, no podemos olvidarnos ahí la última parte, la retroalimentación del personal operativo. Ellos, como sabemos, son quienes ejecutan el protocolo, por tanto deben de opinar en su validación, ¿no? ¿Es entendible? ¿Es posible hacer lo que se pide en el tiempo real? ¿O los recursos están realmente disponibles? Entonces todo ello se debe de preguntar para realizar que ese protocolo sea el adecuado. Y la validación, pues es justamente ello, ¿no? Es ese filtro que transforma un buen protocolo en uno realmente útil y seguro para los trabajadores. Ahora vamos a entrar aquí a la fase de la evaluación y validación de protocolos. Y hemos ido tocando algunos puntos anteriormente. Aquí, ¿por qué un protocolo es importante también realizar su evaluación y validación? Pues vamos a ver aquí, ¿no? Tiene en sí cuatro aspectos fundamentales, que es el criterio de evaluación. Lo primero que se debe de analizar es si el protocolo que se haya realizado cumple los criterios básicos de calidad y utilidad, ¿no? Una claridad, se entiende ese protocolo, o aplicabilidad, se puede ejecutar en condiciones reales, o la eficacia realmente previene o controla el riesgo. Entonces, por ejemplo, si el protocolo de evacuación indica salir por la puerta principal, pero en hora del
del simulacro o de esa emergencia, esa salida se congestiona y se retrasa la evacuación en 5 minutos, entonces claramente hay un fallo que debe de ser evaluado. Tenemos ahí las herramientas de validación, entonces una vez que ya tenemos claro qué evaluar, aquí vamos a usar herramientas específicas para validar su funcionamiento. Tenemos los simulacros, que son la mejor herramienta para probar si es que ese protocolo es aplicable y efectivo. Por ejemplo, ¿no? En una planta se hace un simulacro, digamos, de fuga de gas. Se mide aquí cuánto tarda cada brigada en reaccionar, si los EPPs están disponibles y si los trabajadores siguen el protocolo. Y todo ello pues va a permitir revisar si es que esos protocolos son las adecuadas y si es que están integrados con un buen sistema de gestión. Tenemos como tercer punto los indicadores de desempeño. Como todo sistema de gestión, también se debe de aplicar esos indicadores para medir los resultados, ¿no? Y algunos ejemplos claves es el porcentaje de cumplimiento del protocolo que se mide durante los simulacros o incidentes reales, que si es que se han seguido o no se han seguido todos los pasos establecidos en ese protocolo. También tenemos otro indicador que es el tiempo de respuesta. Aquí básicamente ya nos da entender si es que ese protocolo ha sido activado en el tiempo correcto, ¿no? Y especialmente es importante en casos de incendio o fugas químicas. Y finalmente tenemos otro indicador que es los errores detectados. Aquí va a permitir ver cuántos fallos se identificaron durante la ejecución o cuántos trabajadores no cumplieron con su rol asignado. Y estos indicadores pues permiten tomar decisiones basadas en datos y no en percepciones. Y finalmente el último punto que podemos observar ahí en la diapositiva es la revisión y mejora continua. Y la evaluación pues no termina solo con ese informe, sino el objetivo es siempre mejorar. Por eso es obligatorio también aplicar una revisión periódica de ese protocolo y basado pues en las lecciones aprendidas, ¿no? Luego, digamos, de un simulacro o incidente. Bien, tenemos aquí tipos comunes de protocolos en seguridad. Vamos a iniciar con uno de los protocolos, digamos, más conocidos, pero no por eso es menos importantes, y es el protocolo de evacuación. Este se va a aplicar pues cuando ocurre, ¿no? Una emergencia que obliga a abandonar rápidamente las instalaciones, como lo son los sismos, los incendios, fuga química o una explosión. Y el objetivo ahí principal, como pueden visualizar en la diapositiva, es justamente garantizar que todos los trabajadores salgan de ese área de riesgo de manera rápida, de una manera ordenada y segura. Y para que esto funcione, pues el protocolo de evacuación debe de estar bien estructurado y cumplir también con ciertos elementos básicos. Primero, ahí tenemos a las rutas de evacuación, que estas deben de estar claramente señalizadas, iluminadas y libres de obstáculos, ya que pues un error frecuente aquí que se ve en muchas empresas es tener las rutas bien diseñadas en el plano, pero pues bloqueadas en la práctica, ¿no? Por cajas, muebles o materiales. El segundo, pues el protocolo debe de definir los puntos de reunión. Estos deben de ser espacios abiertos, espacios seguros y que estén alejados también de los riesgos secundarios, ¿no? Como postes, vidrios o cables eléctricos. Tercero, es indispensable asignar roles claros, ¿no? ¿Quiénes van a ser esos líderes de evacuación que van a indicar cuál es esa ruta y quiénes van a organizar al grupo? También eh, a las guías que van a revisar las oficinas, los baños o los almacenes, ¿no? Todas las áreas de trabajo para asegurarse que nadie quede atrapado ahí. Y las brigadas de emergencia, pues que ellos van a verificar esas condiciones antes de permitir el reingreso a las actividades. Todo esto pues debe de estar acompañado con una comunicación clara y efectiva. Y por supuesto también el protocolo de evacuación pues debe de practicarse, ¿no? Y aquí ya entra lo que hemos ido mencionando anteriormente también, que es los simulacros periódicos. Y estos pues van a permitir detectar
los tiempos de evacuación, también las zonas críticas, cuáles han sido esos errores humanos y las oportunidades de mejora. Y un buen protocolo de evacuación puede marcar la diferencia entre una evacuación exitosa y una que genera consecuencias graves. Vamos ahora con otro protocolo absolutamente esencial en cualquier empresa y es el protocolo de atención de accidentes. Este protocolo pues se va a activar inmediatamente después de que ocurre un evento que compromete la salud o integridad física de un trabajador, ya sea leve, moderado o grave. Y el objetivo principal aquí es brindar la atención inmediata, también una atención segura y organizada, evitando pues que la situación se agrave, permitiendo también tomar medidas más adecuadas desde el primer momento. Tenemos aquí alguna estructura de este protocolo que se puede considerar, como por ejemplo la evaluación inicial del accidente, ¿no? Lo primero aquí es verificar que la escena sea segura. También se evalúa el tipo de lesión, que pues, ¿no? Es un corte, una caída, una quemadura, ¿no? Luego de ello, pues está la activación del protocolo y la comunicación interna. Entonces, una vez identificado el accidente, se debe de activar ese protocolo, la cual va a implicar que el primer testigo notifique al superior inmediato y este a su vez al jefe de seguridad. Tenemos también la atención primaria, los primeros auxilios, que aquí entran ya en acción las brigadas o el personal capacitado. También está la derivación y traslado al centro médico, que el protocolo aquí debe de indicar cuándo y cómo se va a trasladar al trabajador lesionado. Si es leve, puede ser acompañado por un supervisor al tópico de la organización, pero si es grave, pues debe de activarse aquí ese protocolo para poder coordinar, ¿no? El traslado a un centro médico. Luego está el registro del accidente e investigación preliminar, ya que pues después de atender la emergencia se debe de registrar aquí pues el accidente, ¿no? Y esto incluye llenar el parte del accidente, tomar fotografías si es que aplica, también recoger los testimonios de los involucrados como los testigos y notificar también al área de seguridad. Tenemos aquí otro protocolo, que es el protocolo de antiderrames químicos, y dentro de ello, pues, se aplican, ¿no? En situaciones donde se libera una sustancia química peligrosa en el área laboral. El objetivo principal aquí de este protocolo, pues, es justamente proteger a los trabajadores y evitar la contaminación ambiental. Algunos componentes claves a tomarse en consideración para estos protocolos, pues es la identificación del tipo de sustancia derramada, que como sabemos, cada sustancia tiene un riesgo específico y también pues un impacto. También está ahí la evaluación de los riesgos, cuál es ese volumen o toxicidad, también el aislamiento del área, el uso del EPP y el kit de contención, la recolección segura y disposición de los residuos y el registro y análisis posterior a ese incidente que es pues el derrame químico. Tenemos aquí otro protocolo que, ¿no? Desde el año 2020 se volvió ya parte del día a día en muchas empresas y justamente pues es el protocolo ante COVID-19 y otras emergencias sanitarias. Este tipo de protocolo pues no solo responde a pandemias, sino también a brotes de enfermedades infecciosas como la influencia, el dengue o la viruela del mono, ¿no? Que pues es muy reconocida. Su importancia aquí de este protocolo es responder de una mejor manera, ¿no? A estas situaciones. Este protocolo se estructura en varias fases esenciales. Ahí tenemos un total de 7 fases. La primera es la identificación temprana de los síntomas, ya que pues toda respuesta sanitaria comienza con la detección oportuna. Ese protocolo debe de incluir medidas como el control de temperatura al ingreso, ¿no? También el cuestionario de los síntomas, el reporte inmediato si un trabajador tiene fiebre, tiene tos, dolor de garganta o malestar general.
La segunda fase es el aislamiento y manejo de los casos sospechosos, que como recordamos, si es que ya se detectaba un caso sospechoso, el protocolo era detallar, ¿no? Ese aislamiento en una sala de espera sanitaria o ventilada y señalizada. La siguiente fase, pues, es las medidas de higiene y desinfección. Uno de los pilares de ese protocolo es la prevención por higiene. Por ejemplo, ¿no? Se deben de aplicar puntos de lavado de manos con agua, jabón. También indispensables el uso de alcohol en gel en zonas críticas, la limpieza y desinfección constante de las superficies. La fase 4, pues, es la comunicación interna y externa. La quinta fase, la vigilancia epidemiológica y seguimiento. La sexta fase, la adaptación de espacios y políticas internas, ¿no? Y en este caso, pues, el protocolo también debe de prever adaptaciones físicas y organizativas, ¿no? Como por ejemplo el distanciamiento físico en oficinas, distanciamiento en los comedores, en los vestuarios. Y de esta manera, pues, cada uno de estos protocolos ante emergencias sanitarias no es solo listas de cuidados, es esa estrategia de salud pública adaptadas al entorno laboral. Y claro que pues su éxito va a depender de la planificación que se vaya a elaborar y la planificación que respecten este tipo de protocolos. Tenemos aquí otro protocolo fundamental en la prevención de accidentes graves y es el protocolo de ingreso y salida de áreas peligrosas. Y estas áreas pues pueden ser salas eléctricas, los cuartos de caldera, ¿no? Trabajos en calor, cámaras de frío extremo o espacios con maquinarias en movimiento continuo. Y en este caso, pues también hay algunos componentes claves a tener en cuenta, como la autorización previa al ingreso, ¿no? También el uso obligatorio de los equipos de protección personal adecuado a cada tipo de área, también la verificación y de estas condiciones seguras, que son los checklists, la señalización y delimitación física del área, la supervisión y control de permanencia y finalmente pues el registro tanto de ingreso como de salida del trabajador, que permita ver, ¿no? Cuál es ese protocolo adecuado que debe de seguir cuando vaya a ingresar y salir de esas áreas peligrosas. Tenemos finalmente otro tipo de protocolo que es el protocolo de manejo de máquinas o maquinarias críticas. Y aquí el primero debemos de entender qué se considera maquinaria crítica, ¿no? No toda maquinaria pues son como tal críticas, pero en sí podríamos detallar que son aquellas que operan con alta presión, ¿no? Como las calderas, los hornos recalentadores, en este caso para la industria siderúrgica. Por ejemplo, ahí tenemos algunos componentes también claves a considerar como la aquí identificación de maquinarias críticas, ¿no? El primer paso del protocolo es tener en cuenta un listado de todas las maquinarias clasificadas como críticas. Y esto se hace mediante una evaluación de riesgos, ¿no? Que es la matriz I/C, que considere cuál es esa frecuencia de uso, cuál es el potencial de daño y también el historial de incidentes que ocurrió al uso de esta maquinaria. Tenemos otro punto clave que es la capacitación obligatoria y certificación. Aquí el protocolo va a exigir que solo operadores capacitados y certificados pues puedan usar maquinaria crítica. Y antes de encender la máquina, aquí el trabajador debe de llenar una lista de chequeo que incluya pues el estado de protección, también la verificación de niveles de aceite, de presión, de temperatura de estas maquinarias. El protocolo también define con precisión qué equipos de protección personal se requieren, ¿no? Como los guantes anticorte para las zonas que utilizan maquinarias que tengan cuchillas, también los protectores auditivos para aquellas maquinarias que pues superen los decibeles, en este caso según normativa. El límite permisible de decibeles que debe de considerarse en una jornada laboral, pues es de 85 decibeles, ¿no?
Ahora, tenemos ahí también una parte crítica del protocolo, es el uso del sistema Loto, que es el bloqueo y etiquetado y mantenimientos. Y aquí, pues, cuando se van a realizar esos mantenimientos, ya sean mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos, se deben de realizar ese bloqueo y etiquetado, ¿no? Y durante la operación debe de haber también una vigilancia activa, que justamente es la supervisión operativa y control, ¿no? En donde los supervisores siempre verifiquen el uso correcto de los EPPs, de las maquinarias. Y finalmente, cualquier falla, cualquier ruido inusual o comportamiento incorrecto por parte del trabajador o en este caso, con la maquinaria, ¿no? Debe de ser reportado inmediatamente. Y esto permite, ¿no?, hacer mantenimiento predictivo, también reducir los tiempos muertos y sobre todo prevenir los accidentes graves. Tenemos aquí las buenas prácticas en el diseño y la aplicación de estos protocolos. Para ello hay que identificar y realizar este protocolo, ¿no? Pero considerando la participación de todo el personal en su elaboración. ¿Qué quiere decir ello? Que los operadores también, los operarios, los supervisores y la alta gerencia pues deben de participar en esa elaboración, dando cada uno pues su punto de vista. Tenemos también las pruebas piloto, en este caso pues los simulacros, ¿no? Para ver si es que ese protocolo que se está implementando, que se está realizando, verdaderamente funciona en la vida real. También que el lenguaje sea claro y accesible para todos, el uso de pictogramas y formatos visuales que permitan comprender mejor, ¿no?, ese protocolo. También pues está ahí la capacitación periódica sobre los protocolos, que también lo hemos mencionado, y asegurar una comunicación efectiva en las emergencias, ¿no? Entonces, para cerrar la sesión, vamos a mostrar aquí las recomendaciones finales. Para esta sesión, pues es mejor tener un protocolo de seguridad simple y realista que tener uno pues muy elaborado que nunca se cumplirá, ¿no? También el protocolo de seguridad debe de revisarse periódicamente, como también lo hemos mencionado. Hay un mínimo de 4 espacios donde aquí pues un buen protocolo debe de estar diseñado para cada área, ¿no? Cuando pensamos ya en las medidas de seguridad, debemos aquí de reflexionar sobre los espacios que abarcan cada uno de ellos y pues aquí hacer énfasis en que la seguridad no es solo de una persona, ¿no?, sino de todos los miembros de la organización. Por ello, para la elaboración de estos protocolos, pues se recomienda la participación activa de cada uno de ellos. Bien, entonces llegamos a la parte final de la sesión. Quiero que nos quedemos aquí con una idea clave y siempre hay que recordar que pues este protocolo bien diseñado puede marcar esa diferencia entre una respuesta efectiva y una respuesta que pues sea trágica, ¿no? Que tenga consecuencias graves tanto para la salud, para la seguridad del trabajador, como también para la organización, en cuanto que pues en los costos, en la infraestructura. No basta aquí con tener pues un protocolo solo registrado. Aquí deben de estar bien pues estructurados, ¿no? Hemos visto pasos fundamentales, elementos que debe de considerarse ahí por cada uno de estos protocolos que son diferentes. También ser conocidos por todos los integrantes de la organización. Practicarse los simulacros, ¿no? Solo así vamos a poder asegurar que pues cuando ocurra un incidente real, una emergencia, todos los de la organización sepan exactamente qué es lo que deben de hacer, cómo deberían de actuar y con qué recursos contar. Bien, entonces les animo a que pues aquí puedan revisar qué otras buenas prácticas se podría considerar. Bien, entonces no nos olvidemos ello, que elaborar un protocolo no simplemente es un documento, ¿no?, sino es parte ya de una estrategia para justamente asegurar y cuidar la vida de los trabajadores, que es lo más importante para todas las organizaciones y siempre hay que tener en consideración ello. Bien, entonces muchas gracias. Nos vemos en una próxima sesión. Se cuida.